a un despacho jurídico, por ejemplo, los abogados, a ganar 2,000 pesos por semana, que es lo que gana un obrero en la maquiladora. Las enfermeras, que se les exige ahora licenciatura, están ganando el salario mínimo. Hay abogados que están ganando el salario mínimo después de 6 meses o un año de ser becarios en despachos corporativos. Es decir, te exploto sin ningún salario, con la única esperanza de que trabajes en este gran despacho de caoba, de mármol y de todo lo demás, pero necesitas tú mostrarme. A los 6 meses los despiden y les dicen que no se pueden contratar a todos los becarios, que se quedan solamente con algunos, pero que esos algunos todavía no están lo suficientemente capacitados, y entonces empieza un segundo módulo donde tampoco les pagan nada y tienen que seguir con esta política estúpida del echarle ganas, échale ganas para salir adelante, para luego ser contratados con salarios ridículos de 3,000 pesos a la semana. Y un obrero de maquiladora saca más dinero que eso trabajando tiempo extraordinario. Pero no se diga que gana un lavacarros, un lavacoches, aunque es un trabajo informal, le resuelve la vida a las personas de manera inmediata, aunque los anula en el futuro. Porque son personas que están en la informalidad, que no van a tener una pensión, que no van a tener servicio médico y que van a ser, por supuesto, una causa terrible de pobreza en el país. Diputada, ¿tenemos información suficiente en el país? Porque el INEGI hace un excelente trabajo para medir justo esto, cómo vive la persona obrera en México, y evidentemente existe la explotación laboral. ¿Por qué no está esto en la ley? ¿Por qué la ley se va a lo penal, es decir, trata con fines de explotación, y no hay en las leyes laboristas el término? ¿Por qué no existe la explotación laboral si la tenemos tan definida? Bueno, porque primero que nada, desafortunadamente todos los gobiernos trabajan para el sector empresarial. O sea, aquí hay que preguntarle, dentro de esta organización tripartita que constituye el presidente de la República, los representantes de los obreros, que son la CTM, la CROC, la CROM, la CATEM, y que son realmente el brazo derecho de los empresarios o de los departamentos de recursos humanos, y a esos empresarios y a esos departamentos de recursos humanos, ¿en cuánto vamos a aumentar el salario mínimo? Porque así está constituida la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, establecido desde la Ley Federal del Trabajo. Se tiene que escuchar a todas las partes, pero pues con estos representantes del sindicalismo blanco del país, pues podemos ver de manera inmediata que los trabajadores no tienen representantes dentro de este organismo tripartita, y que simple y sencillamente están a las expensas de lo que el empresario dice. Y cuando el empresario dice solo vamos a aumentar el 12%, el 7%, ¿por cuántos años dijeron que solo el 4 o el 4.5%? Digo, no voy a mentir, ahí están las estadísticas del aumento del salario mínimo. Entre el 4 y el 4.5%, para ellos un trabajador no merecía un aumento de más de 2 pesos anuales en el salario, que era lo que implicaba este aumento ridículo. Cuando llega el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que promete dentro de su campaña que lo primero que hará será aumentar al 100% el salario mínimo, tenemos una restricción terrible, porque esa es una buena noticia, pero la mala. Es decir, siempre viene una buena noticia acompañada de una mala. Solo va a ser en los 43 municipios de zona franca, es decir, en la frontera. Pero el resto del país ya no va a ser unificado el salario mínimo. Tardamos años para unificar el salario mínimo del país, para dejar de conformar de tener este problema en las ciudades de la frontera, ¿no? De esta descomposición del tejido social, de la insuficiencia de infraestructura para el crecimiento industrial que existe en las áreas fronterizas. Pero no tenemos el suficiente presupuesto, porque, por ejemplo, Ciudad Juárez, Chihuahua, de donde yo soy nativa, aporta al Producto Interno Bruto lo que aportan 6 países latinoamericanos, y sin embargo nos regresan 30 centavos de cada peso que nosotros aportamos. Entonces, pero sigue siendo, por otra parte, se vende como el lugar que va a ser el paraíso sin sindicalismo. Ahorita están desesperados porque a partir del 1 de mayo del 2023 terminan todos los contratos colectivos de protección patronal que tuvo Ciudad Juárez, Chihuahua,
Tijuana, Mexicali, las fronteras más importantes, que estos sindicatos blancos les prestaron a ellos o les cobraron por una mochada debajo del agua un contrato colectivo de trabajo que fueron a registrar en las juntas. ¿Para qué? Para impedir que la clase obrera se organizara y los emplazara a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo con un sindicato independiente, autónomo, democrático y que realmente representara los intereses de la clase obrera. Esa gente, esos sindicatos blancos, son los que son los representantes de los obreros ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es imposible, se siguen señalando así por la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Nunca vamos a avanzar lo suficiente. Decirlo claramente, ¿a qué partido político están afiliadas estas organizaciones? Al PRI. Al PRI. Y siguen enquistados, y lo peor de todo es que ya ahorita no podemos culpar al PRI porque hay que ser completamente decentes. Estuvieron afiliados al PRI desde la conformación del propio partido político. Si venía una empresa extranjera y se iba a instalar en donde sí permitieran sindicalismo, como Coahuila, que todo el mundo está sindicalizado, ¿sí? Bueno, tú vas a instalarte aquí, pero ahí te va mi compadre, que es secretario general de tal sindicato. Él va a afiliar a los trabajadores. Y los trabajadores se afiliaban sí o sí, porque así lo determinaba el PRI. Pero en la alternancia del poder con el Partido de Acción Nacional, estas mismas centrales obreras empiezan a trabajar con el Partido de Acción Nacional. Y desafortunadamente, pese a que el presidente de la República da discursos en la mañanera que son pues bastante evidentes, convoca a la clase obrera a que se organice. Él dice, nosotros ya cambiamos la ley, ahora organícense ustedes, como si fuera tan fácil. El trabajador arriesga su trabajo, su subsistencia diaria, y así es, su salario es subsistencia, porque no le permite, como dice la Constitución, tener un salario digno que le alcance para proveer vivienda, servicios, educación, entretenimiento, cultura. Digo, o comen o pagan el agua, o pagan el agua o comen. Hay trabajadores que compran 700 pesos de mandado, que tú y yo no sabemos qué será eso en un supermercado, pero cada 20 o 22 días. No siempre están comprando. Muchos de ellos viven de los alimentos que les dan en algunas partes la maquiladora, pero donde hay sindicatos no proveen en la gran mayoría los alimentos las maquilas. Entonces, por ejemplo, vemos gente que se va de Veracruz a trabajar. Tú tienes un Estados Unidos en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Mexicali. Es decir, con nacionales mexicanos y mexicanas que trabajan de toda la República Mexicana, o sea, México en la maquila, no la maquila en México. De las 32 entidades federativas, como el salario mínimo es menor por acá, ¿no? Se van a ganar un poco más al norte o se van con ganas de pasar al extranjero, pero a partir del muro Trump, pues es cada vez más difícil brincar al extranjero. Entonces se quedan en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde, por ejemplo, la gran mayoría de las maquilas les provee del desayuno y la comida o de 2 comidas dentro de su jornada laboral, y ya no tienen que gastar en alimentación para el obrero, y entonces se guardan este dinero y lo envían a Veracruz, a Chiapas, a Oaxaca, a los estados que tienen mucho mayor problema con obtener un trabajo que sea formal y que sea suficiente por lo menos para comer, ¿no? Sobre estas condiciones, ¿qué cambia con su iniciativa de ley que está por pronunciarse y cómo va a estar la negociación? Bueno, primero que nada tenemos que ver que el salario mínimo, el fenómeno que no están observando es que el salario mínimo ha aumentado tanto que absorbe el resto de los salarios. Vamos a hablar de una maquiladora. El operador recién ingresado gana 312.44 pesos, que es el salario mínimo vigente para la zona fronteriza en este momento. Pero también el materialista, el inspector de calidad y todo, porque todas esas posiciones ganaban menos del mínimo. Incluso tengo una empresa, Tridonex, en Matamoros, que absorbe 7 categorías el mínimo cuando se coloca en 312.44. ¿Qué pasa con este salario? Que desaparece los niveles o las categorías dentro de las empresas y coloca trabajadores especializados, montacarguistas, materialistas, inspectores de calidad y hasta jefes de grupo en este salario mínimo.
¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando tú revisas los salarios mínimos profesionales, ve la lista de salarios mínimos profesionales en el Google, un carpintero, un soldador, son personas que tienen oficios, no son profesionales. El único, para acabarla de remolar, también ganan el mínimo. El mínimo profesional está empatado con el mínimo general. No ganan más. Y luego le sumas que no hay un padrón de actividades que se puedan considerar como profesionales. Yo personalmente estoy pensando en que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos debe establecer obligadamente el salario mínimo cada año, pero también establecer por lo menos el salario mínimo profesional de las categorías que tenemos en 1.5 salarios mínimos o más, porque ellos establecen el mínimo para poder conservar la categoría y la diferencia entre estas personas que tienen una especialidad, aunque no sea una profesión. Pero además va más allá la iniciativa, porque yo quiero, incluso mi asesor no está de acuerdo, porque dice, nosotros no nos podemos meter con los profesionistas, el profesionista cobra de acuerdo a su leal saber y entender. Claro que no. Eso lo hace el profesionista cuando tú me contratas a mí como abogada independiente para llevarte un asunto. Pero para eso yo tengo que tener toda una infraestructura para que tú acudas a mí. ¿Qué pasa con los recién egresados de la universidad, de la Facultad de Derecho, que no tienen un despacho? Que no tienen a dónde correr, que no tienen un padrino, van y buscan trabajo en los despachos y les pagan lo mismo que a los obreros. Bueno, establezcamos ahora, vayamos, no se hagan patos, a ver a los montacarguistas, a los materialistas, a los inspectores, a los jefes de grupo y a todas estas categorías que están dentro de la industria y que no aparecen dentro de la lista de salarios mínimos profesionales. Pero además, llamemos esta lista como personal certificado en alguna actividad y entonces establezcamos otra lista de salarios mínimos profesionales para entonces tener que darle la obligación a la Comisión de Salarios Mínimos de que diga un abogado no puede ganar menos de 2.5 veces el salario mínimo vigente diario. Y entonces tú ya como chavo estudiando en la uni dices, bueno, ya me despegaron del obrero, pues entonces a lo mejor ahora sí desquita un poquito jalarle y ir a la escuela y tener un mejor salario. Pero mientras no establezcamos de manera clara los mínimos en todos estos sectores, el general, el de los oficios y el profesional, va a seguir habiendo patrones que abusen de las personas de acuerdo a su necesidad. ¿Por qué no se están teniendo por lo menos diálogos, ya no digamos leyes, respecto a ganancias éticas? Porque las empresas no están obligadas a reportar ganancias. Esto puede ser una fábrica de lavado de dinero, para empezar por ahí. 2, estamos tratando de regular profesionistas, oficios, pero nunca cuánto se llevan del país. Y esto permite que abaraten costos de usabilidad, de recursos humanos, porque entre menos ellos gasten para producir, más dinero se quedan. Y es ahí en donde se va el dinero. Es ahí en donde el patrón, el explotador, es el que se lleva toda la riqueza y deja a la base trabajadora, sea obrera, sea profesionista, sea lo que sea, en estado de precariedad. ¿Por qué nadie tiene las agallas de decir, las empresas tienen que reportar cuánto ganan y se tienen que regular cuánto ganan, justo para que esta tabla que le estoy presentando aquí son los minutos por entidad en los que un obrero produce el valor total de su salario? Como puede ver, nadie pasa a los 20 minutos. En 20 minutos un obrero, con todo y prestaciones y con todo y el aumento salarial que Morena presentó, en 20 minutos saca el valor total de su salario. ¿En dónde está toda esa riqueza invertida? En el extranjero. ¿Y por qué lo hacen? Porque hay una amenaza latente siempre. Nos vamos. Y el gobierno no tiene un plan B. En este caso no hay un plan B para darle trabajo a todas las personas que trabajan en la industria transnacional con las mismas prestaciones que tienen y que son miserables y que son de explotados, pero que son lo único que hay. Por eso.
Qué desolador. Diputada, de mi parte sería todo. ¿Algo más que quiera agregar? Nada. Pues cuando salga mi,